Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Arrancamos la emisión matinal de Noticias 7 con imágenes de videovigilancia y respuesta inmediata de la Policía Nacional que permitieron la aprehensión de un presunto implicado en un hecho violento que dejó a una persona, atención con este dato, a una persona herida en el centro histórico de Quito. Gracias al trabajo de videovigilancia a cargo de nuestros servidores policiales en coordinación con también la empresa de seguridad, el hecho fue detectado en tiempo real, permitiendo activar de inmediato respuesta de las autoridades, orientar a las unidades de territorio y establecer un cerco de seguridad que culminó con esta aprehensión. Allí vemos entonces cómo fue la operación policial una vez que se localizó e identificó a este agresor. Por cierto, en un día con mucha cantidad o afluencia de personas en el centro histórico de Quito. Como característico, ¿no? Movimiento en el centro histórico de Quito, mucho comercio, ¿no? Allí en estos momentos están reanimando a la persona que resultó herida, que sufrió afectaciones en su cuerpo. Fíjense ustedes cómo la cámara puede hacer este tipo de zooms y además la nitidez. De esa forma, los rostros de las personas son mucho más fáciles de poder identificar y de esa forma también pues poder hacer rastreo cuando hay algún tipo de delito y se trata de buscar a la persona que lo ha cometido. Estamos frente a una calidad diferente de las cámaras, porque antes no podían ser tan reales los rostros y las actividades que podían realizar las personas en la calle. Lejos de esto perturbarnos, nos deben dejar tranquilos a todos, porque de esa manera, con este registro, todos podemos estar seguros de que cualquier situación puede ser reflejada, puede ser detectada por parte de las autoridades. Y entre más cámaras haya y mejor coordinadas estén entre diferentes instituciones, pero sobre todo con la Policía Nacional, puede dar más seguridad para que una vez que se cometa un hecho violento o algo ilícito, pues el rastreo sea más sencillo. Pero vamos con más. 9 aprehendidos y más de 13,000 dosis de droga fueron retiradas de circulación. Así es, mediante operaciones operativas, esto en Manabí, en Carchi, en Quito y en Guayaquil, la policía afectó a puntos de expendio de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización, droga. Como resultado se incautaron 12,709 dosis de cocaína, 364 dosis de marihuana y además un arma de fuego, 2 cartuchos con un valor estimado de $2,800 en el mercado nacional. Eso sí, cuando esta droga en otras ocasiones se va al exterior, se puede hasta quintuplicar. Tenemos más información para ustedes, amigos. La Fiscalía General del Estado suma una nueva crítica. El ministro del Interior reprochó que únicamente se haya detenido a 10 personas de las 100 que fueron encontradas en un call center. Así es. Y esto también, según lo que ha mencionado el ministro, pues perjudica o afecta las labores policiales porque, claro, se quedan en impunidad personas que estarían involucradas en delitos. Y además, otro dato, en lo que va del mes, la Fiscalía ha sido señalada por lo menos en 3 casos de connotación social por no haber actuado como se estaba esperando. Veamos. En lo que va del mes, la actuación de la Fiscalía General del Estado en casos de connotación social ha llamado la atención de la ciudadanía, pero sobre todo de la policía y del Ministerio del Interior. El más reciente sucedió en Quito este fin de semana, durante el allanamiento a un call center que supuestamente se dedicaba a extorsionar personas dentro y fuera del país. Cuando la policía llegó al lugar, encontró más de 100 personas ejerciendo presuntamente esta actividad. Sin embargo, la Fiscalía dispuso la detención de solo 10 de ellos. El ministro John Reinberg expuso su descontento. No es lo correcto, no está bien. No puede ser que fiscales que participen y que tengan líneas partidistas quiera echar abajo un trabajo realizado por parte de Policía Nacional que favorece a los ecuatorianos. La semana pasada, Reinberg también criticó el actuar del fiscal que estuvo a cargo del proceso contra Jeremy Giacome, alias Gato Jeremy, cabecilla de los Lobos y sobrino de Colón Pico.
Después de la audiencia, este angelito quedó libre, a pesar de que se le encontró armas y municiones. Ante el reclamo del ministro, la institución dijo que revisará la actuación del equipo fiscal a fin de verificar su debida sustentación durante la audiencia. Pero si nos vamos 2 semanas más atrás, Fiscalía también estuvo involucrada en la liberación de Santi Cuji, que fue detenido durante el rescate de una niña de 10 años que la habían secuestrado para obligarla a casarse en Pastaza. La fiscal Kay Torres no formuló cargos ni procesó al presunto captor y lo dejaron libre. La funcionaria entró en un proceso de control jurídico. La fiscal Katy Torres, de Pastaza, quien asumo ni siquiera de ser madre, peor una mujer que tenga sentimientos de proteger a nuestros niños y niñas, así fácilmente decidió dejarlo en libertad. No formuló cargos. Estas acciones judiciales han levantado la alerta de las autoridades, en especial de la Policía Nacional, que públicamente han expresado su rechazo, pues dicen, ellos hacen su trabajo, pero el sistema judicial no hace el suyo. Nosotros hemos pedido en muchas ocasiones que el sistema judicial vaya con nosotros de la mano. Sobre estos casos, el titular de la cartera del Interior ha dicho públicamente que presentará una denuncia contra el accionar de los funcionarios. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, vamos con otro tema. Y más de un mes después de la desaparición de Lisette Bunchi, la familia de esta joven no pierde la esperanza de saber la verdad y confían que Cristian B., el presunto responsable, hable finalmente. Y para ello acudirán a la diligencia judicial en la que se va a reconstruir lo sucedido en este caso. Veamos cuándo va a ser. Este domingo 30 de agosto se realizará en las inmediaciones del río Machángara la reconstrucción de los hechos del caso Lisette Bunchi. El principal sospechoso será llevado a los lugares en los que habría estado con la joven antes de su desaparición. Llegan hasta la malla supuestamente para ir a hacer sus necesidades, sí, pero como usted puede darse cuenta, podían hacerlo en la orillita, pero este tipo conocía ya, él conocía, él ya sabía, porque solamente una persona que conoce baja y le desciende hasta la parte de abajo. Este es un psicópata para mí. Él ya tuvo en su mente todo lo que iba a hacer con mi hermano. Esta es la versión de Ricardo, el hermano mayor de Lisette, quien espera que Cristian B. le diga qué pasó con ella, porque en sus palabras, el presunto responsable la tenía en un estado de dopaje, la quiso llevar a unas piscinas en el centro pese a que Lisette no sabía nadar, y luego entraron sospechosamente a la quebrada. Este tipo le ingresó a mi hermana hasta la parte de abajo, ¿sí? Le jaló, ahí fue donde él acabó con la vida de mi hermana. Posteriormente él le lanzó a una poza que hay en el Machángara, ¿sí? Que es donde nosotros estamos solicitando buzos para poder ingresar, porque ahí es donde se pierde el rastro de los teléfonos. Según Ricardo Bunchi, Cristian B. debería estar en la cárcel de El Inca, pero su prisión preventiva la estaría cumpliendo en otra parte. Le tienen en un UPC, le tienen cambiando de UPC en UPC. Esos privilegios que tiene, porque él dice que tiene hermanos policías. La familia Bunchi también solicita ayuda para conseguir equipos especializados de buzo y así entrar en una poza de más de 6 metros de profundidad donde creen que podrían estar los restos. Ciudadanos de calle de la zona no descartan esa hipótesis. Si alguien hizo daño, ¿qué es lo que se puede hacer? Se la pica, perdón que hable así, no, pero es una realidad. Se pica, se ponen unas sábanas, unas piedras y al río y ahí sí no sale. Solo cuando llueve, tal vez. Pero también hay comentarios de indigentes que aseguran que el cadáver de Lisette fue sacado en bultos. Lo cierto es que más de un mes después de su desaparición no hay rastros de ella y su familia clama por encontrarla para así darle cristiana sepultura. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Correcto. Y hay que, cambiando de tema, brindar otra información, y es que se ha confirmado el fallecimiento de la activista Silvia Buendía, quien fue una reconocida y destacada defensora de los derechos humanos en el Ecuador. La noche de este lunes 24 de agosto, el periodismo y también el activismo ecuatoriano se vistieron de luto tras confirmarse este fallecimiento de la reconocida abogada activista Silvia Buendía a los 57 años de edad. Buendía dejó una huella indeleble en la sociedad por su incansable rol en la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y también de la comunidad LGBTI.
Tras darse a conocer la noticia, múltiples muestras de pesar se hicieron sentir en el ámbito público. Entre ellas, su amiga cercana, la actriz Erika Vélez, expresó su profundo dolor a través de un mensaje difundido en redes sociales. Así es, ahí señaló la dureza de la partida de Buendía con sentidas palabras como odio decir adiós porque para mí tú no te has ido tras batallar una dura enfermedad. Buendía, quien por cierto también fue columnista de Diario El Telégrafo durante algunos años, con reportajes y publicaciones enfocadas justamente en este tema de género, de defensa de las mujeres y de respeto a los derechos humanos. Así que es una pérdida dolorosa para el activismo ecuatoriano. Paz en su tumba. Bien, es momento de irnos una pausa y al regresar tendremos nuestra primera entrevista de la mañana con el gerente general del BED, del Banco de Desarrollo del Ecuador, para conocer sus actividades y cómo impulsa la economía del país. Así que ya venimos, no se vayan. Este martes. De trayectoria y de impulso también en la producción y el desarrollo del Ecuador. Economista, muy buenos días. Buenos días, María Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco del recuento hasta llegar al 2026, el trabajo del BED que se ha caracterizado sobre todo en los últimos años o los últimos 3 años. Mire, los muy buenos resultados que podemos evidenciar en el Banco de Desarrollo, yo creo que hay que reconocerlo, el punto de partida en el extraordinario programa macroeconómico liderado por el presidente Daniel Noboa. A veces los ecuatorianos no tenemos buena memoria y había que sacarle primero al paciente de cuidados intensivos. Cuando iniciamos la administración, el riesgo país era en crecimiento exponencial, el mercado financiero internacional estaba totalmente cerrado. Y luego de un programa de corte entre ecléctico y pragmático, nada ortodoxo, que no generó ninguna conmoción social, muy bien diseñado, muy bien pensado, nos ha ido permitiendo, y el primer ganador de este programa económico ha sido precisamente el Banco de Desarrollo, que nos ha permitido financiarnos cerca de por encima de los 400 millones de dólares con multilaterales y hoy estar negociando 1.500 millones de dólares, que significa liquidez a la disponibilidad de nuestros clientes, que son los gobiernos locales, las universidades, las empresas públicas y demás. Por el lado de los activos también no podíamos mantener el mismo ritmo de crecimiento con un aporte muy marginal al crecimiento del producto. Para mover la aguja del crecimiento no solamente teníamos que crecer en volumen de créditos, sino en calidad de créditos. Cambiamos la metodología de cupo de endeudamiento, hemos introducido modelos de prelación de proyectos, mejores técnicas para la evaluación de proyectos utilizando la inteligencia artificial, estamos cambiando el modelo de fijación de tasas de interés y una serie de cambios cualitativos que nos han permitido estructurar un banco de desarrollo de segunda generación que tenga mucho mayor impacto en el territorio. 1.304 millones en aprobaciones y 922.5 millones en desembolsos. Esto para quienes nos están viendo en estos momentos y no manejan este lenguaje financiero. ¿Qué significa para el país? Muy buena pregunta, María Mercedes, porque yo creo que mucho más importante que los 1.300 millones de dólares, que tampoco representa un porcentaje muy importante, debemos considerar que este banco no es extremadamente grande dentro de la economía nacional, tiene un efecto directamente en la familia ecuatoriana. Nosotros hemos impulsado un crédito bastante significativo a las universidades ecuatorianas y en ese sentido la gente que conoce desarrollo sabe que la madre de todas las batallas se la lucha en las aulas de clase a efecto de tener un efecto directo en la pobreza, en la posibilidad de generación de ingresos. Y esa posibilidad ciertamente la logramos a través de un financiamiento directo a las universidades. Cuando financiamos más de 300 millones de dólares en saneamiento, en agua potable y alcantarillado, eso tiene implicancias directas en la salud de las familias, en el crecimiento de los niños, en el combate a la desnutrición crónica infantil. Cuando generamos más de 500 millones de dólares en apoyo a la vialidad rural, estamos apoyando a la conectividad, a la productividad, es decir, al final del día, este programa masivo, intensivo de financiamiento público
que puede traducirse en una suerte de política fiscal anticíclica, porque así le diseñamos en términos del financiamiento del BEDE, estamos incentivando la inversión descentralizada. Yo creo que acá es muy importante destacar que a los $1.300 de financiamiento público debe sumarse los más de $5.000 millones, $5.500 millones para la inversión pública que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas con el modelo de equidad territorial, y los $4.550 millones de inversión del gobierno central ya suman más de $11.000 millones que entra directamente a la economía en fomento de inversión pública. Por eso es que la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo es una de las más importantes dentro del crecimiento de los componentes de la demanda. En el orden lógico de instrumentación de política económica, primero se estabilizó la economía y ahora estamos moviendo la aguja del crecimiento, y sin lugar a duda la inversión pública y el financiamiento público que lo maneja el Banco de Desarrollo es un actor relevante en esta materia. Y si quisiera, frente a estas cifras que acaba de mencionar, recalcar también las cifras que tienen internacionales el país también, el riesgo país, que tanto se lo habla, pero muchas veces no se le da la importancia o no se lo entiende en toda su dimensión. Esto que tiene que ver también con todas las cifras y el desarrollo que está teniendo a través del BEDE. Muchísimo, María Mercedes. Cuando se habla del riesgo país hay que pensar como si fuera el árbitro de fútbol. Cuando el árbitro es bueno, usted ni se acuerda. El riesgo país es exactamente igual. Cuando el riesgo país está en 2.000 puntos base, todos hablamos de riesgo país porque se cierra el mercado financiero internacional tanto a entes públicos como a privados. Pero cuando el riesgo país está por sobre alrededor de 400 puntos base, eso nos permite a banco privado, a banco público, al gobierno central, a generar emisiones de bonos, a salir al mercado financiero internacional. El Banco de Desarrollo unas semanas atrás emitió $100 millones y en menos de 2 días colocamos absolutamente todos los bonos con una demanda en firme del 135%. Estamos pensando salir al mercado financiero internacional con una nueva emisión de bonos. Hoy estamos negociando con el Banco Mundial $1.000 millones. ¿Después de cuánto tiempo no estaba Ecuador en los mercados internacionales? Básicamente el reentré al mercado financiero internacional se dio al inicio del régimen con el gobierno del presidente Daniel Noboa, y básicamente estamos regresando 4 o 5 años a estar fuertes dentro del mercado financiero internacional. Uno de los datos más importantes está relacionado con el agua potable y con el saneamiento. Más de 1.651 proyectos y 1.800 invertidos en los últimos años. ¿Cómo esta infraestructura realmente puede ayudar para combatir la desnutrición crónica infantil? Mire, los estudios y la evidencia empírica, y el Banco de Desarrollo se ha encargado de incorporar estudios serios de evaluación de impacto, nos muestra que la probabilidad de que un niño de menos de 5 años no contraiga desnutrición crónica infantil se reduce en alrededor de 10 puntos porcentuales con el programa de agua potable. Y esto se complementa con los hábitos de higiene, con la seguridad alimenticia, dentro de la política social en general diseñada por el gobierno. Es decir, el efecto de abrir la llave, que sea un agua potable, de tener un buen sistema de alcantarillado, es fundamental para combatir al peor de los ladrones que tiene el Ecuador, que es la desnutrición crónica infantil, porque eso afecta directamente el rendimiento escolar, la productividad laboral, los gastos de salud de las familias. Es decir, uno de los programas más potentes, más fuertes del gobierno nacional, del presidente Daniel Noboa, es el combate a la desnutrición crónica infantil, y uno de los instrumentos ha sido el financiamiento público con el Banco de Desarrollo. Claro, una política pública. ¿Dónde está el mayor crecimiento del BEDE en estos últimos años, en este 2026, en la infraestructura, en los créditos colocados, en el trabajo en territorio? ¿Dónde está? Bueno, el crecimiento, los $1.300 millones representa un crecimiento en general bastante importante en cuanto al volumen de crédito, ¿no? De los cuales fuertemente están dirigidos a vialidad y saneamiento. Hemos incorporado también temas en educación que antes no estaba debidamente concebido. Estamos creciendo fuertemente en vivienda. Hay que pensar que el Banco de Desarrollo no financiaba más de $3 o $4 millones al año,
y este año estamos financiando 60 millones para la vivienda de interés social, interés público, buscando fomentar la oferta de vivienda para que empate con los programas de demanda de vivienda del programa del gobierno central, porque el presidente Daniel Noboa considera que la vivienda, más que una estructura de cemento, de ventanas, es el hogar donde se genera mejor productividad laboral, un entorno familiar. Hay una serie de externalidades positivas cuando una familia tiene una vivienda digna. El año de la construcción, ha dicho el presidente de la República, van a seguir colocando estos créditos para seguir incentivando entonces la vivienda en este 2026. Sí, ¿Cuánto más espera? Sí, de hecho nosotros negociamos tanto con el Banco Mundial como con la corporación, con la CAF, con la Corporación de Fomento, buscar direccionar nuevas líneas de financiamiento hacia vivienda. Nosotros aspiramos, si no, repetir los 60 millones de dólares del siguiente año, porque este año nuestra meta es 60 millones, tratar de enrumbarnos a los 100 millones de dólares de impulso de oferta de vivienda. Es una meta ambiciosa que estamos trabajando, estamos estructurando fuertemente, pero respondiendo a su pregunta más específicamente, yo creo que más que aumento de la oferta de crédito, hoy en el Banco de Desarrollo tenemos mejor calidad en la evaluación de proyectos, porque nos preocupamos de que el cupo de endeudamiento sea bien estructurado, nos preocupamos de la prelación de los proyectos, de una mejor evaluación de proyectos, pero no solamente en cuanto a eficiencia, en cuanto a los tiempos de evaluación, sino también en cuanto a la eficacia. Tratamos de medir el efecto de los proyectos en términos de las externalidades positivas, los efectos de spillovers para impulsar el crecimiento económico, los efectos de corto y largo plazo, y todo eso le estructuramos dentro de un modelo a efecto de que los proyectos que aprueba el Banco de Desarrollo, que no son valorados solamente en la parte financiera, sino fundamentalmente en la parte económica y social, maximice el bienestar social, maximice el efecto económico y ambiental en el Ecuador. Para finalizar, solamente hablando de esta aprobación de los proyectos, la tramitología también en los procesos han mejorado, son más rápidos para que este dinero llegue donde tiene que estar para la productividad del país a través de, por ejemplo, los GATS. Sí, le decía, la incorporación de la inteligencia artificial hoy por hoy dentro de la estructuración de proyectos, mejores criterios para definir los umbrales y la importancia que le damos a cada uno de los componentes de los proyectos. Nosotros buscamos simplificar a efecto de que los gobiernos pequeños, que no tienen capacidad de preparación, de estructuración de proyectos, ¿sí?, tengan el apoyo del Banco de Desarrollo, se simplifiquen dichos trámites, podamos utilizar información de base, podamos utilizar la evidencia empírica, la teoría económica, que ya más o menos nos determina cuál es el valor de ciertos parámetros, y así le simplificamos la vida a los alcaldes, a los gobiernos parroquiales, a efecto de que una solicitud de financiamiento salga más rápido su dictamen final y poder implementar la obra pública ya en concreto. Muchísimas gracias, economista, por gracias. Acompañarnos y darnos a conocer más información sobre estos 47 años de trayectoria y sobre todo los últimos 3 años de trabajo del BEDE en nuestro país. Gracias nuevamente, gracias. Nos vamos a una pausa y al regresar conoceremos de un nuevo caso de maltrato animal. Una perrita resultó con muchas heridas, con arma blanca, y les contaremos el caso de inmediato al regresar. Siete horas con 29 minutos, seguimos en nuestro bloque de entrevistas y en esta ocasión tenemos a Carla Larrea, quien es precandidata todavía porque las candidaturas no están en firme en el CNE, es aspirante a la alcaldía de Quito por el movimiento Creo. Carla, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Son 2 mujeres que están en la papeleta para la alcaldía de Quito. Así es, buenos días Lautaro, buenos días con todas las personas que se conectan en este momento a la señal de Ecuador TV. Ya he recibido la resolución del CNE en donde se aprueba mi candidatura. Estamos muy contentos y trabajando muy duro. Así es, somos 2 mujeres las que estamos en la papeleta. Creo que ha sido, por mi parte, un camino bastante fuerte para poder llegar a donde estoy, de preparación, de experiencia. Yo vengo del sector público, privado, conozco de administración pública, me he venido preparando, entonces siempre para las mujeres es un reto el poder estar en estos sitiales donde queremos aspirar a la toma de decisiones, a llevar adelante una ciudad, en este caso que es la administración de Quito a través de la alcaldía de Quito.
Antes de hablar del perfil, me quedo con esto último que nos menciona Carla, de que ya fue entonces aprobada la candidatura, no hay objeciones, no hay impugnaciones. No hay objeciones, no hay impugnaciones, ya he recibido a mi correo y también al correo del partido ya la ratificación de la candidatura. Interesante. Usted estuvo ya en la papeleta presidencial en las elecciones anteriores como candidata a la vicepresidencia. Así es. En este caso con Henry Cucalón. ¿Considera que esa fue una experiencia que quizás le ayuda a lo que se afronta para ahora? Por supuesto, el tener una visión nacional te permite también ver el contexto en lo que lo local se desenvuelve. El tener esa cercanía con la gente a mí me ha permitido el poder ver de primera mano las necesidades. Bueno, tú sabes que a través del trabajo que yo he tenido durante mi vida, el trabajo en territorio ha sido parte del desenvolvimiento, incluso como persona. Pero sí, el estar en una papeleta a nivel nacional te permite tener una visión mucho más amplia de lo que tú puedes hacer en lo local, incluso con una visión hacia futuro, con un pensamiento también de estas alianzas públicos-privadas, no solo nacionales, sino también internacionalmente para el crecimiento del distrito metropolitano, de la capital de los ecuatorianos. ¿Por qué el movimiento Creo? Bueno, ahí te cuento cómo fue la historia. Estábamos nosotros trabajando, yo estaba en el movimiento Construye, estábamos hablando para poder unirnos. Yo creo mucho en la unión para fortalecer las candidaturas, para que no haya tanta dispersión del voto. Y en ese entonces, lamentablemente, se eliminó el partido y me abrieron las puertas de Creo y seguimos trabajando porque creo que el poder fortalecer una candidatura pensando en la gente, en el territorio, en lo que necesita el distrito metropolitano, es uno de los objetivos más fuertes que tengo. ¿Y por qué Carla Larrea para la alcaldía de Quito? Bueno, ¿por qué Carla Larrea? Primero porque es una mujer que sabe lo que viven los quiteños, lo que ustedes quiteños están viviendo día a día, lo que es trabajar y sacar adelante una familia, el saber que el transporte público no nos está dando dignidad, los problemas que existen para movilizarnos, ver como madre que mi hijo sale y no puedo dormir y tengo el corazón chiquito porque no sabemos si van a regresar. Entonces, el día que yo tomé la decisión de entrar a política, me empecé a profesionalizar para hacer una gestión digna, profesional, que responda a las necesidades de la gente. Y yo siempre digo, el contacto con los barrios, con el territorio, el conversar, el escuchar a ti te permite saber cuáles son las necesidades reales y saber que las políticas públicas y el trabajo que tú realizas desde una alcaldía cambia vidas. Conozco que han estado recurriendo a algunos sectores de Quito. ¿Cuáles son los principales problemas que los vecinos están mencionando? Bueno, tenemos el tema de inseguridad que nos pasa a todos, no solo en Quito, sino a nivel nacional. Tenemos la falta de agua en sectores cercanos a Tumbaco, a San Antonio de Pichincha, en partes del sur de Calderón, la falta de legalización de varios barrios. Hay gente que ha sido lamentablemente engañada con la venta de propiedades que no tienen la posibilidad de ser legalizadas. El tema también de salud, de educación, de movilidad. La movilidad es una de las preocupaciones y el dolor de cabeza de todos los quiteños. Porque mira, yo vine para quitar el impuesto más alto que estamos pagando cada uno de nosotros, que es el impuesto a la ineficiencia, que eso no te lo presentan en una factura, sino es en la pérdida de tiempo cuando estás en el tráfico, en la falta de seguridad, en la falta de oportunidades, de orden, de limpieza de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que Quito vuelva a ser ese Quito ordenado, tranquilo, donde los quiteños caminábamos libres por las calles, donde sabías exactamente qué es lo que pasaba en tu ciudad. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué le parece que en estos últimos días, por no decir semanas, vemos varios puntos de Quito que están congestionados por las obras que se están haciendo? Hay quienes mencionan que como hay elecciones a la víspera, empiezan a hacer los trabajos. Lautaro, esa es la ineficiencia. La falta de planificación. Estuvimos haciendo un levantamiento de información, por ejemplo, en la floresta, con los sectores de la floresta. Hay lugares, hay emprendimientos, restaurantes, tiendas pequeñas que tienen el 90% de pérdidas, que están a punto de cerrar y otras que han cerrado. Esto es por la falta de planificación. Aquí se ha puesto por delante los intereses y las peleas políticas y dejando por detrás a la gente. Tú cuando haces la intervención, sea en la parte vial o cualquier tipo de intervención, tienes que tener una mesa multidisciplinaria que te permita ver a ti qué negocios hay, cómo los vas a ayudar, cómo vas a amortiguar, cuál va a ser el sistema logístico para que puedan ingresar los proveedores, para que puedan ir los clientes, cuánto tiempo tú vas a tenerle a esa persona sin que tenga un flujo normal de sus clientes, porque todo eso afecta. Y ahora más que nunca, los ecuatorianos y los quiteños necesitamos trabajar.
Y esos emprendimientos y esos negocios que existen hay que protegerlos. Por ejemplo, la Plaza Foch, que en su momento fue uno de los sitios más visitados por turistas extranjeros, pero también por la gente de la capital, hoy en día está abandonada y están cerrados los locales y la inseguridad es muy alta también en ese punto. Si tú te pones a ver, el problema de la Plaza Foch viene desde arriba, desde la 10 de agosto. Recuerda que se sacaron de ahí los ministerios, se lo pasaron a la plataforma y esa gente que bajaba a almorzar, que bajaba a tomarse un cafecito, que caminaba, yo conocí muy bien ese sector porque yo trabajaba en la superintendencia de compañías y vi cómo se fue degradando. Entonces, primero, quitaste a la gente de ahí sin reemplazar, sin tener un plan, que eso es lo que pasa aquí. Luego de eso empezaste a ver que las marcas que habían ahí, los restaurantes ricos, me acuerdo que había uno de fondue, tenías ahí bares, tenías cosas súper lindas, empezaron a salir de ahí por la inseguridad, empezó la venta de drogas descontrolada, fue algo increíble y poco a poco los moradores de ahí también fueron saliendo del sector, que eso es un problema. Para poder recuperar estos sectores se tiene que hacer una intervención de igual manera, con muchos factores para cambiar. ¿Qué necesitas? Necesitas primero rehabilitar y conversar con la gente que es propietaria de los edificios que estén a 10 de agosto. Tenemos que hacer una integración de la movilidad que tienes en la 10 de agosto, conversar con los propietarios que están también en la Mariscal. ¿Por qué? Porque no porque a mí me paguen un arriendo más alto voy a permitir que vaya cualquier negocio. Claro. Porque a la larga me afecta también. Y conversar con el gobierno central por el tema de la seguridad, porque la competencia es pues, del Ministerio del Interior, también está dentro del plan de ustedes. Pero yo te voy a decir algo en cuanto a seguridad. Primero, si bien es cierto, el COTAD te marca cuáles son tus competencias, yo voy a ser una autoridad que dé la cara y no me voy a escudar en las competencias. Las competencias y la responsabilidad también es de la cabeza que está. Y tienes tú como autoridad la responsabilidad de poder coordinar con el gobierno central, con los ministerios, con las instituciones que tienen que ver con la seguridad. Esto no se lo hace solo, Lautaro. Necesitamos unir fuerzas, necesitamos trabajar en conjunto y seguir apoyando aquellas iniciativas que estén funcionando. Entonces, el municipio puede hacer muchísimo. Porque el tema de la escopolamina hoy en día está preocupando muchísimo a los jóvenes y a las familias en general, como tú bien lo dices, Carla, que tienes hijos y que pueden salir y que hay este temor de que hoy en día todo el mundo es vulnerable con esta sustancia tan peligrosa. Claro, y no es solo esa sustancia, hay varias sustancias químicas que están siendo utilizadas para el crimen y ahí tenemos un plan que ya lo hemos analizado, que es un trabajo mano a mano. Yo soy mucho de trabajar público-privado, de que todos nos unamos, la ciudadanía, el gobierno central, la municipalidad. ¿Por qué? Porque necesitamos el apoyo de esos bares, de esos restaurantes a donde acuden nuestros hijos para que nos ayuden a controlar. Tenemos que dar certificaciones donde digan libre de tal cosa. Hay casos súper fáciles que se los puede resolver. Por ejemplo, en la plaza de Cumbayá. Si tú vas allá, está alrededor restaurantes, muchos bares, mucho movimiento y la plaza es completamente oscura. Y ahí están esas Y ahí coordinadoras. están, ya vieron el caso de la semana anterior de 5 chicos que cayeron en este tema y son cosas que sí se puede controlar y sí se puede solucionar. Yo soy una persona de mucho diálogo, pero también de decisiones firmes y mano dura. Para ir finalizando, le he escuchado en varias ocasiones hablar de un plan. ¿Cómo han construido entonces este proyecto para la ciudad? Bueno, este proyecto para la ciudad se ha venido construyendo ya hace casi 2 años, con levantamiento de información desde los barrios, con mesas técnicas de distintas áreas, salud, educación, infraestructura, la parte social. Bueno, ha sido un trabajo titánico, te soy muy sincera, el tener una visión distinta del distrito metropolitano de Quito, que eso también es otra cosa. No hablamos solo del hipercentro, sino del distrito metropolitano y de las necesidades que tiene Conocoto, Calderón, el sur y todo lo que comprende también las parroquias más alejadas como Nanegal, Nanegalito, Pacto. Entonces ha sido un trabajo muy responsable, es un plan muy lindo, muy aterrizado. Miren, yo no vengo aquí a ofrecer el oro y el moro, sino que Quito funcione, que las cosas que tenemos funcionen, que volvamos a sentir orgullo, que podamos salir por las calles tranquilamente, que una madre con su niño, con las compras, con la cartera, pueda acceder al servicio público de manera digna, que funcionen los buses, que tengan horarios, que tengamos un sistema de movilidad, que eso tendríamos que sentarnos aquí todo un programa para explicarte qué es lo que vamos a hacer, pero vamos a fortalecer y vamos a volver a ser esa capital que brille, esa capital que impone todo lo que son las decisiones políticas, económicas y sociales. De hecho, como le digo a todos los aspirantes, me encantaría escuchar las propuestas concretas, pero todavía no estamos en periodo de campaña y por eso nosotros aún no podemos. No lo podemos hacer, pero lo que sí quisiera para cerrar, y voy al inicio también,
Carla Larrea, con la experiencia que usted menciona que tiene, ¿cree que está entonces a la altura de asumir la dirección de la capital del Ecuador? Por supuesto, estoy a la altura, preparada, con un equipo, con la decisión, porque si no lo estaría, no estaría aquí sentada. Porque esta es una responsabilidad gigantesca con los quiteños y quiteñas. Aquí ven una mujer de decisión firme, de preparación técnica y también de preparación personal, porque tú necesitas tener un control y un manejo de emociones, de la presión para poder tomar las mejores decisiones. Tengo muy clara la película de lo que se tiene que hacer aquí en Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito. Y sé también que yo soy una persona que sabe dar la cara y que le gusta ponerse al frente de las decisiones que se toman. Carla, muchísimas gracias. Gracias, Lautaro, a ti por este espacio. Conversamos con Carla Larrea, aspirante a la alcaldía de Quito por el movimiento Creo, siendo las 7:41. Nos vamos a una pausa, pero cuando retornemos, no se vayan, porque tenemos imágenes de un tema que también debe preocuparnos a todos, porque otra vez violencia y maltrato animal, en este caso a una perrita, le hirieron al menos con 8 golpes con un arma blanca. Tenemos detalles de dónde sucedió esto y qué fue lo que pasó. 3 minutos, un nuevo caso que les presentamos de maltrato animal. Una perrita resultó con 8 heridas de arma blanca tras ser agredida por un antisocial que habría intentado ingresar a un domicilio ubicado en la calle del Obrero frente al Parque del Artesano. Esto queda detrás de la Universidad Politécnica Salesiana. Alrededor de las 18:55, ahí estamos observando las imágenes de cómo está tratando de ingresar y dónde se da este maltrato. Así es. Esto, por cierto, es en Cuenca, donde los moradores mencionan que la mascota sí logró ahuyentar al sujeto. Ahí vemos, sí, se va. Ahí se va. Pero luego entonces regresa con un arma blanca y la empieza a atacar. Y esto ha generado indignación entre los habitantes del sector, porque también exigen que haya seguridad ante este tipo de hechos delictivos que son de dos lados. Por uno, el querer meterse a una propiedad privada, y segundo, cómo, y ahí vemos cómo empieza a atacar al animal. Qué corazón, ¿no? Mira, realmente nos indignamos todos y nos duele muchísimo Pobrecita, que las mira. personas puedan tener este corazón, pero algo que destacar también, la perrita no se va de su predio, se queda ahí porque de una u otra manera está tratando de precautelar la seguridad de su casa. Exacto. Y por eso no se va, porque podría haber salido corriendo para no ser atacada, pero no, se queda ahí, a Sigue defender ahí. su casa. Ese es un dato muy interesante, claro, y lo podemos observar en las imágenes. Es más, el que tiene que irse es el señor, y la perrita, claro, hace, ¿cómo sería el escándalo? Que recién ahí abren la puerta y la ven malherida a la pobre, ingresa, y luego los vecinos también se acercan para conocer qué fue lo que sucedió. Pero sí, la perrita nunca se aleja del lugar. Y ojo también con esto, porque el agresor puede decir, es que me estaba defendiendo. No, él empieza a atacar. Nosotros tenemos, y están a través de Nuevo Tiempo, esta cortesía del periódico digital de Cuenca, nos presenta también estas imágenes donde corroboran de que él intentó perpetrar esta casa, este domicilio, y la perrita estuvo ahí, firme, defendiendo su casa. A mí me preocupa algo más, y es que si este individuo tenía un arma blanca y no le importó atacar a un animal, ¿de dónde podríamos nosotros no sospechar que si ingresaba a la casa, estando armado, no iba a tratar de someter también o agredir a los ocupantes de ese mínimo inmueble? amedrentar con el arma blanca a los ocupantes de esta casa. El populacho afirmaba que estas personas que estamos observando y que están siendo agredidas eran escopolaminadores, y por eso entre los vecinos dijeron, agarren los palos de escoba y si no tienen a puño limpio les damos a estas personas que son peligrosas, según decían los moradores. Según decían, esta era la ira popular. Afirmaban que no eran de la zona, que vieron una persona algo inconsciente y aseguraron que así era la víctima. Todos fueron golpeados, pero ¿qué pasó?
Ahí escuchamos entonces las declaraciones. Por cierto, en los últimos días sí se han registrado casos con escopolamina y la gente por eso ahora, esto es en Conocoto, por cierto, en Quito, quieren tomar la justicia por mano propia. Vean cómo les gritan de dolor los presuntos escopolaminadores. Lo cierto es que tuvo que llegar la policía para mediar este asunto y sobre todo para saber si eran o no. Escuchemos qué dijeron. Hemos tomado contacto con los moradores de este sector y nos han manifestado que no eran escopolaminadores, simplemente fueron personas que se encontraban en este sector y al ser una comunidad indígena, una comunidad rural, proceden lo que es a salir todos los vecinos y les proceden a prender. La unidad policial que ha asistido a ese auxilio igualmente procede a darles el procedimiento que se debe adoptar nosotros como Policía Nacional, y al no tener la colaboración de la ciudadanía simplemente hacemos el trabajo que está a nuestro alcance. Es decir, que los golpearon sin que ellos sean culpables o estén cometiendo algún delito, los golpearon. Bueno, efectivamente no han sido agredidos, simplemente han sido retenidos por parte de estos moradores. Al momento de que nosotros llegamos al punto, Policía Nacional, como les manifesté anteriormente, solamente verificaron antecedentes personales, realizaron un buen registro a ese vehículo que se encontraba sin placas, polarizado, y no he encontrado ninguna novedad de importancia en el lugar. Entonces no eran los escopolaminadores, no, y hacer un llamado también a contactarse con las autoridades y no tomar la justicia por mano propia. Vamos a ver ahora un caso de violencia en el centro de Quito, donde las cámaras de videovigilancia captaron como un hombre resultó herido por arma blanca, según lo que decían las autoridades. Y mediante estas cámaras que el EQ 911 está manejando y que además están coordinados con la policía, podemos observar cómo fue el operativo de atención a esta emergencia. La policía aprendió a un ciudadano presuntamente implicado en un hecho violento que dejó a esta persona herida. Esto ocurrió, reiteramos, en el centro histórico de Quito. Ahí estamos observando cuando llegaron los policías, acordonan toda el área. Hay muchas personas porque esto fue temprano, así que por eso gran cantidad de transeúntes. Y más adelante vamos a ver cómo fue la atención médica al herido y la posterior detención del presunto agresor. Esto se ha podido dar justamente por todo este trabajo de la policía a través de las cámaras de seguridad que estamos observando lo que ocurrió. Ahí le están brindando la atención médica, los primeros auxilios, se podría decirlo también. Hay personas del cuerpo de bomberos, podemos observar, agentes también municipales, policiales, tras este incidente a plena luz del día, que fuera del hecho de una pronta reacción por las cámaras, estamos en el corazón de la calle Chile y que las trifulcas o riñas internas terminen en esto, en una persona con herida de arma. Estamos viendo con mucha frecuencia estas riñas, estos golpes en las calles, ya sea por riñas con los taxis, con los buses, por algún tipo también de asalto, en fin, la violencia está acampando en las principales calles de la capital. Es más, no se vayan amigos televidentes porque más adelante les tenemos imágenes de una nueva pelea en Guayaquil, pero primero vamos con este caso de detención policial a 9 personas que tenían en su poder más de 13.000 dosis de droga y que fueron retiradas de circulación. Mediante varias acciones focalizadas en distintos lugares, como en Guayaquil, en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, de Quito, Manabí, Carchi, la policía afectó puntos de expendio de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización, es decir, drogas. En total se incautaron 12.000 dosis de cocaína, 360 de marihuana, un arma de fuego y 2 cartuchos para utilizar en caso de que se complique la situación. Y además, el valor estimado de estas 13.000 dosis en el mercado nacional es de $2.800. Bueno, vamos a darles detalles sobre el caso PJ, varias detenciones que reporta este operativo de seguridad ejecutado en Durán y en Daule, en la provincia del Guayas. Allí también hubo decomiso de armas y también la recuperación de una moto que había sido robada.
Bajo la estrategia 3D, agentes de la Brigada Anticriminal ejecutaron 2 operativos. En el primer caso, llegaron hasta el sector del Recreo, primera etapa en Durán. En 2 allanamientos fueron detenidos 2 sujetos que no cuentan con antecedentes, pero estarían relacionados con un grupo delictivo organizado. Una alimentadora P30 de una Glock, es decir, es de las alimentadoras grandes que llevan 30 cartuchos y respondían posiblemente a la agrupación de los Johnny Killers. En la incursión decomisaron una pistola, 47 cartuchos 9 milímetros, 3 alimentadoras y cerca de $900 en efectivo. Además recuperaron 2 motocicletas con reporte de robo. La línea investigativa nuestra de primera data nos da que se dedicaban a la usura. Mientras en el sector de Limondal, Cantón Daule, provincia del Guayas, agentes de la BAJ con apoyo de uniformados del GEMA allanaron otro inmueble que presuntamente era utilizado para almacenar armas y municiones. 3 hombres de 29, 24 y 18 años fueron detenidos. Del grupo delictivo Los Fatales. Como evidencias nosotros tenemos una arma larga tipo escopeta, tenemos una pistola automática de una forma como más de 20 cartuchos de diferentes municiones. La policía tiene como línea investigativa una eventual relación de los involucrados con actividades de extorsión y estructuras delictivas. Hemos realizado estos 2 golpes que van desorganizando a estas estructuras que están almacenando armamento para cometer una serie de ilícitos. Iván Casamen, Noticias 7. Y en la parroquia de Chicale, en la provincia del Carchi, fue capturado un presunto cabecilla de un grupo irregular armado de Colombia. Mientras que en la provincia de Los Ríos fue detenido en cambio un supuesto líder de los Lobos que estaría relacionado con varios delitos. En los detalles en la siguiente nota. En la operación denominada Letal, ejecutada por las Fuerzas Armadas, fue capturado en la provincia de Los Ríos, alias Manaba, señalado como presunto cabecilla del grupo delictivo organizado Los Lobos. De acuerdo con información de inteligencia militar, Francisco Leodán A. está considerado objetivo de alto valor. En la intervención decomisaron explosivos, droga y un arma de fuego. Alias Manaba estaría vinculado a delitos como sicariato, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y robo. El bloque de seguridad a través de las Fuerzas Armadas acaba de capturar a alias El Manaba. Este líder del grupo armado organizado Los Lobos, con antecedentes en asesinato y porte y tenencia de armas. Mientras en la provincia fronteriza del Carchi, patrullas militares que realizaban un operativo de control de armas y explosivos en el sector rural de Chical, parroquia del cantón Tulcán, interceptaron y neutralizaron a alias Fernando, de nacionalidad colombiana, presunto cabecilla del grupo irregular armado Comuneros del Sur. Prácticamente trabajan como seguridad de las personas que trabajan en la minería ilegal, entonces eso es lo que estamos tratando de determinar justamente con inteligencia militar. El sujeto que transitaba por la zona intentó evadir el cerco militar, pero la rápida intervención de los uniformados evitó que salga del sector. Al revisar un bolso que cargaba, los soldados encontraron una pistola y 12 municiones. El ciudadano nos manifestó que es agricultor, que trabaja aquí en Ecuador. El arma era para dar seguridad justamente a las personas que trabajan de manera ilegal en la minería. El extranjero es catalogado de alta peligrosidad. Iván Casamen, Noticias 7. María Mercedes, mira esto que les vamos a enseñar a los amigos televidentes también y se lo describimos a quienes nos escuchan en Pública FM, porque en San Borondón, en pleno semáforo y a pocas cuadras de un conocido centro comercial, 2 conductores que habían estado en una especie de disputa y que el uno decía te me estás cerrando, el otro no, tú me estás cortando el paso, decidieron resolver los problemas a puño limpio. A eso me refería, la violencia campea en las calles de nuestro país, así se están resolviendo los problemas lamentablemente ahora y este es el resultado. En la ciudad de Guayaquil, sobre todo en la vía San Borondón, el cantón San Borondón, estos 2 conductores se echaron a los puños a plena luz del día, obstaculizando el tráfico y dando un terrible espectáculo. Vergonzoso completamente. Y hay un motociclista que trata de separarlos porque en estos momentos ya está el uno sometiendo al otro y le hace una especie de llave al estilo UFC, lo tiene en el piso. O sea, imagínate tú, el conductor que está filmando esto desde un auto y viendo cómo hay 2
hombres en el piso, en la calle, en el pavimento, creyendo que están en un ring de artes boxe, marciales. Claro, de artes marciales. Y claro, la gente se puso a grabar este espectáculo lamentable porque no podían pasar, porque todo el tráfico estaba detenido, porque se encontraban en la mitad de una avenida tan concurrida y tan transitada como la vía San Borondón, donde la gente va a trabajar, hay universidades, hospitales, y no podían movilizarse porque los señores decidieron echarse a puño limpio, como se dice coloquialmente. Y ahí están las placas, es cuestión de, yo creo que de horas, de que empiecen a circular los nombres y las identidades de estas personas. Habría que ver si esto cabe para algún tipo de sanción por escándalo en la vía pública, por ejemplo, pero además están ironizando en las redes sociales de quién fue el que ganó la pelea. Claro, esto se presta también a los memes y sí. a noticia por parte de estas personas en las redes sociales también, ¿no? Sí, estaremos atentos a conocer quién dicen que ganó también. Sí, no, y fuera de broma, esto lo ponemos en pantalla y ante ustedes para denunciar este tipo de malos comportamientos que no le hacen nada bien al país. Y estos casos de violencia, escalando la violencia en nuestro país, que no es nada positivo. Este es un caso que ha llamado muchísimo la atención también. Nos vamos hasta Brasil porque buscaban a esta mujer, estaba desaparecida por 5 días y encontraron en esta vivienda, en una vivienda. Vamos a ver. Cuando llegó la policía, la encontraron dentro de la vivienda, pero tenía una máscara. Esto lo que hace pensar es que su secuestrador la usó para que no escucharan los gritos. Entonces, de hecho, no se oye tanto, son gemidos leves de la mujer que estaba en esta especie ni de cama, porque es un colchón en el piso, con las piernas y los brazos amarradas. Y sí, esta máscara que de cierta manera neutralizaba los sonidos que ella podía proferir. Este hecho luego se confirmó que fue su propio esposo quien le puso estas esposas la máscara para torturarla. Y la víctima tan solo tenía o tiene 24 años de edad. Así es, vemos la fotografía de ella meses antes de que desapareciera y de que fuese luego encontrada en ese estado tan deplorable por parte de su pareja sentimental. La joven, por cierto, ya fue llevada a un centro de salud para curar las heridas que tiene, pero es que además, miren ustedes, la máscara que le colocaban y al lado de María Mercedes, las cadenas. Y esposas también hay ahí. Claro, estaba totalmente maniatada, tanto de brazos y de piernas, inmovilizada con esta máscara para que no pueda, pues, también comunicarse. Y por otro lado, para que no pueda movilizarse, para que no pueda tratar de escapar y poderla tener encerrada en esa casa. Lo que se sabía eran 5 días antes. ¿Y hasta cuándo? Si no llegaba la policía, no sé hasta cuándo quería tenerla ahí. Espeluznante, con las cuerdas en las manos, para quienes nos escuchan en Pública FM, amanietadas las manos, en los pies tenían estos fierros tipo cadena para que no pueda moverse, y la máscara, impresionante. En buena hora ya está detenido el sujeto. Vamos a despedir precisamente a la audiencia de Pública FM. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ustedes siguen con el Panorama 593. Bueno, son las 8 en punto, María Mercedes. ¿Y qué tal si vemos cómo se encuentra la ciudad de Quito a esta hora de la mañana? Atención por el cielo maravilloso que vamos a ver, y está a tu costado izquierdo, María Mercedes, justamente. Que la producción también nos ayude con la temperatura de esta hora, porque este cielo maravilloso lo tenemos producto del verano que todavía estamos disfrutando. Tenemos una temperatura de 14 grados centígrados, despejado a esta hora de la mañana, pero también característico de esta temporada todavía son los vientos, y el día de ayer, por ejemplo, existía mucho y un poco de frío, baja temperatura. Así que bueno, esta combinación de clima es lo que tenemos en la ciudad capital, y sobre todo se lo detecta mucho más a estas horas tempranas de la mañana. Según el INAMI, la temperatura más baja durante el día será de 12 grados, ahorita están 14, yo creo que subiendo un poco más incluso, y la máxima al mediodía será de 24 grados, así que a tomarlo en cuenta. Y eso en los baches es 26 o 27 grados. Sí. Así que bueno,
trate de tener el vestuario apropiado porque mucho calor en la capital el día de hoy. Y muchísima radiación, niveles muy altos, 10 puntos para ser exacto, eso es de lo más alto que se puede, casi de lo más alto que se puede registrar. Entendiendo la importancia también de resguardarse por los 2.800 metros de altura. Exactamente, entonces cuidado, no se confíe con el sol. Eso sí, dice el INAMI que en horas de la tarde podrían caer algunas gotas, podría haber una ligera llovizna en ciertas zonas de Quito, particularmente en el sur, que es un poco más húmedo, donde llueve más. Ese es el pronóstico, quizás haya incluso nubes negras que tapen este cielo tan celeste que estamos observando y ahorita sí con poquísima nubosidad. Poquísimo. El día de ayer también estuvo un poco nublado, pero nunca cayó lluvia, así que bueno, sí caen unas cuantas gotas para refrescarnos luego de esta alta temperatura que tendremos al mediodía en la capital. Sí, porque en cambio sí va a llover y fuerte en la Amazonía ecuatoriana, en lo que son las provincias de Napo, Morona, Santiago, Sucumbíos, mientras que en la sierra y en la costa sequía total, a excepción de Esmeraldas, donde todavía, pero quienes quieren ir a la playa antes de entrar a clases, todavía se dice que habrá un poco de lluvia. 8 de la mañana con 2 minutos, casi con 3 minutos, es momento de tener un avance de lo que tendremos en nuestro segmento de deportes con Ana Libasco. Y en poco les damos detalles de cómo Independiente del Valle se prepara para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Hoy podríamos tener un clasificado más a los cuartos, así que quédese con nosotros, ya venimos. Bueno, vamos con más, sí. Vamos con más en noticias internacionales. 2 mujeres y un machete en carnicería en un local de carnes en este país. Bueno, es lo que se ha dado también, ¿no? Sí, vamos a ver las imágenes ahí de un hombre. En un local comercial. Sí, con casco, que entró a este sitio y se enfrentó a 2 mujeres, ¿Qué pasó las aquí? cuales trabajaban allí, y ellas agarraron los machetes que utilizaban para cortar la carne y en el forcejeo lograron evitar que el tipo les robara. Mira tú, ahí van, pero le cortan varios dedos, ¿no? Al parecer, Claro, cortarían mira tú varios cómo dedos de este hombre que quedan sobre la mesa en lo que... ¿Qué pensó el tipo? ¿Que en una carnicería no iban a tener cuchillos, machetes o armas blancas o mujeres valientes? Claro, y con un temple de fuerza también. Cuidado, señores, se topan con estas dependientes que están dispuestas a todo para poder precautelar, para defender su local y su negocio. Así es, y ahí le dio el corte, mira, ahí se notó el corte que le da en la pierna, le alcanza a golpear. Seguramente él, cuando salió de ahí, debió revisarse los brazos, los dedos, las piernas, y seguramente tuvo más de un rasguño. Mira cómo le pega ahí. Las mujeres convencidas de que a nosotras no nos vas a robar, te vas de aquí en este momento, y la otra le sostenía para que la compañera le dé. Salió bien golpeado, bien cortado, bien asustado, y espero que sin ganas de volver a hacer sus fechorías en otro local comercial. Ojalá eso lo disuada de continuar con actos delictivos. Y ahora vamos con imágenes que son también impresionantes, porque una mujer, miren esto, intentó quitarse la vida al saltar desde el borde de una azotea de un piso 19. Esto en Corea del Sur. Miren cómo la sostiene. Tengo, María Mercedes, la piel de gallina viendo esto. Vértigo total. Y además que pienso que se van a caer los 3. Sí, mira cómo en fracción de segundos, un valiente oficial, porque es el término, el calificativo que hay que utilizar para el rescatista, valiente, se abalanzó al borde, la cogió del cabello. Atención, si esto no se nota quizás por las distancias, ahí lo vemos mejor. La cogió del pelo, del cabello, la agarró así y la alcanzó a sujetar para detener y evitar la caída mortal. Un segundo oficial corrió también en ayuda y juntos la mantuvieron suspendida en el aire contra la gravedad, porque si nosotros observamos la imagen decimos, se cae ella y ellos vienen después, se caen todos, ¿no? O sea, realmente la forma como la estaban conteniendo a la mujer, agarrándola a ella, parecería que ya se iba, o sea, porque solamente de un brazo, del cabello, dicen, ¿en qué momento, como en las películas, se suelta y se va, cae, ¿no? Y si se los lleva es peor. Ahora, sí hay que contarles algo. Repito, esto fue en Corea del Sur y allá están tan preparados para este tipo de incidentes que abajo, en la base del edificio, habían 71 personas, pero además
había un colchón neumático que estaba listo para tratar de resistir la caída de la mujer. No fue necesario, eso sí, el operativo duró 100 minutos, el colchón estaba ahí como de backup, no fue necesario en buena hora, pero igual me pregunto, caer de un piso 19, no sé si igual no te vas a herir. A lastimar, claro, un golpe tremendamente fuerte, pero bueno. Pero qué impresionante, mira eso. Que terminó con un buen resultado en todo caso. Acá no tanto, acá no tanto. En México, porque luego de una tradicional corrida de toros se empañó con el trágico fallecimiento de un joven de 29 años involucrado en estas celebraciones. La víctima recibió una severa cornada, según mencionan los medios mexicanos, acompañada de múltiples traumatismos que pese a la rápida intervención que sí hubo de los paramédicos, pero las heridas eran tan graves que terminaron acabando con su vida, falleció en ese lugar. Estas son otras tomas durante la misma festividad, que a una mujer también la sangolotea por todos lados. Así es. Pero quien no tuvo la suerte es este joven que tú dices de 29 años. Así, este suceso con estas imágenes que estamos observando dejó 9 personas además lesionadas, 2 de ellas en estado grave, lo que obligó a las autoridades a detener momentáneamente el recorrido para brindar atención inmediata a todos los afectados. Yo lo hubiera clausurado. El perro también, María Mercedes. Yo desde las autoridades lo hubiera clausurado porque 9 personas heridas, un fallecido, un animal también como este can, este perro también atacado por parte del toro, pues no puede seguir un espectáculo de esa manera. Sí. Además, la incógnita, la pregunta es, ¿por qué les gusta disfrutar de estos espectáculos que pueden ser tan peligrosos? Y luego ya, de un suceso como este, que se lleva un chico al borde de la muerte que fallece, ¿cómo pueden seguir disfrutando de algo así? Sí, yo entiendo la adrenalina, sé que en este tipo de eventos también el consumo de alcohol es bastante alto, pero es que hasta el perro se lo llevó el toro también, María Mercedes. Estas son prácticas y cosas que no se deberían hacer en ninguna parte y ojalá aquí en el Ecuador tampoco. Lastimosamente también ocurre. Así es, bueno, estamos observando unas imágenes de un tornado que cuando uno ve dice qué espectáculo tan maravilloso nos entrega la naturaleza, pero realmente no es así porque trae una violencia importante y además inusual que arrasa en pocos minutos y en este caso una pequeña localidad de Pomas en Francia. Dicen que 2 minutos le tardó a este tornado. Y voló todo. Volar todo, llevárselo absolutamente todo. Es un fenómeno meteorológico que en Francia dejó 39 personas heridas, de las cuales 15 tuvieron que ser llevadas al hospital de inmediato, imagínate tú. Confirmada la cifra, 39 heridos. Afortunadamente hasta el momento no se registran desaparecidos a pesar de la fuerza que podíamos observar. Eso sí, 300 viviendas sufrieron graves daños. Y por eso, al día siguiente, los equipos de socorro pues tuvieron que efectuar un operativo ininterrumpido en toda la zona para inspeccionar cada casa y también descartar la presencia de más víctimas en su interior, y así quedó el vecindario. Este vendaval golpeó al pueblo de poco más de 1,000 habitantes en tan solo 120 segundos, 60 en 2 minutos, como lo decíamos, demostrando una fuerza importante, devastadora a esta localidad francesa. Bueno, vamos con más información y ya estamos cumpliendo 2 meses del devastador doble sismo de Venezuela de magnitudes 7.2 y 7.5 que se registró en el norte de ese país sudamericano el pasado 24 de junio, para ser exactos, y que por cierto la cifra oficial de muertos, escuchen esto, 6.509. Impresionante esta cifra. El nuevo reporte suma 71 víctimas mortales. Se registró al registro previo que se tenía de 6.438. La cifra es espeluznante, sí, por decirlo menos. Veíamos como todas las semanas iba subiendo, de acuerdo que ya pasaban las horas y era imposible encontrar personas con vida. Hubo casos, muy pocos, contados con los dedos de una mano, de gente que estuvo varios días y que lograron rescatarlas con vida luego de repito, estar bajo los escombros por lo menos una semana. Hubo al menos un caso, claro, de eso. Pero no, la mayoría de personas fallecieron, muchas otras heridas y otras tantas perdieron sus casas porque se caían los edificios por completo. Ahí estamos viendo las imágenes de una de las
emergencias naturales que más duro ha golpeado a Venezuela en su historia. En el estado costero de La Guaira, que fue el epicentro de estos dos movimientos telúricos, siendo la zona más golpeada por esta catástrofe y acumulando al menos, lo que veíamos, 190 edificios totalmente colapsados. Esta estructura se vino abajo y los entendidos, los expertos, también hablaban que era por la condición del suelo, que tampoco permitía de que haya una firmeza para estos edificios que se venían abajo como piezas de dominó. Y ahora hay otro problema porque hay edificios que quedaron en pie, pero estaban tan afectados estructuralmente que en estos últimos días han tenido que implosionarlos, es decir, derrumbarlos de manera intencional, porque nadie más puede habitar en estos lugares, así que eso se incrementa en la cifra de edificaciones que han caído producto, son consecuencia de este terremoto, y muchos de estos departamentos eran residenciales, turísticos, había hoteles, centros comerciales. Gran parte de La Guaira se vino abajo. Era una zona de mucho movimiento y también de entrada por la parte norte del Caribe hacia Caracas, Venezuela. Ahora estamos observando en la sala de emergencias que una madre y una hija pasaron de la sala de urgencias a las celdas de detención, esto en Estados Unidos. Una madre y su hija, por cierto, ecuatorianas, acababan de sortear a la muerte tras un aparatoso accidente automovilístico en el estado de Florida. Fueron capturadas, esposadas y separadas dentro de un centro médico por agentes del Servicio de Inmigración de Control de Aduanas, ICE. O sea, estos funcionarios decidieron que el mejor momento para actuar y para detener a las mujeres migrantes era luego del trágico accidente vial. Una tragedia inicial que ocurrió en una carretera de la Florida donde Grace Calero, de 39 años, es decir, la madre, y su hija Juliana Carriel, de 19 años, sufrieron un fuerte choque vehicular. Por eso están diciendo en Estados Unidos varios colectivos sociales y también de migrantes que al ICE no le importa nada. Tú puedes estar en un supermercado, puedes estar en un partido de fútbol o puedes estar en un hospital siendo atendido médicamente, que si ellos quieren entran y a la fuerza te llevan. Exactamente, por este impacto, ellas fueron llevadas con urgencia a un hospital de la Florida y los médicos diagnosticaron a Grace que tenía lesiones cervicales que obligaron la colocación de un collarín rígido, mientras que la joven Juliana, es decir, su hija, presentó un cuadro severo de una crisis nerviosa debido al suceso, al impacto, al accidente vehicular. Entonces esa crisis posiblemente se le podía agravar cuando llegan los uniformados y en este tenso procedimiento que podemos notar que hubo gritos de angustia, los parientes que suplicaban explicaciones y que le decían a los agentes, ¿pero por qué los tratan así? Sin embargo, ¿qué dijeron los del ICE? Nosotros tenemos que proceder a ejecutar esta detención. Qué pena si están golpeadas, qué pena si están nerviosas, qué pena si tuvo un siniestro, pero no son legales, se vienen. El caso ha encendido las alarmas y ha generado una profunda indignación en organizaciones de derechos humanos. Esto debido a que la familia y los reportes detallan que Grace Calero contaba con un caso de asilo político pendiente y poseía un permiso de trabajo legal en este país. Mientras que Juliana, la hija, disponía de una visa vigente con validez hasta el año 2030. Es decir, el ICE ni siquiera tenía los argumentos para actuar. Y aún así se meten a un hospital. Me parece algo inaudito, perdón que lo hable en primera persona, que estemos viendo esto. Ellas, claro, no tenían una residencia permanente ni tenían una ciudadanía, pero estaban legales porque estaban tanto con una visa que tenía una permanencia hasta el 2030 y la otra también que tenía un proceso que estaba vigente para conseguir un asilo. ¿Por qué dicen que es grave? Porque entonces quienes sí son migrantes irregulares tienen miedo de ir a la escuela, de ir al supermercado o incluso de ir al dentista porque no saben en qué momento pueda llegar el ICE y quiera llevarse a los detenidos. En este caso vemos dos mujeres que no incumplían las normas migratorias, sin embargo, aún así no les importó a los agentes para tratar de llevárselas ante un juez y ahí enterarse que sí podían estar en los Estados Unidos. Bueno, este caso es parecido a otro que se ha presentado en otras playas internacionales también justamente en los últimos días, un inusual suceso que captó la atención.
de todos los residentes de turistas en la playa de Allangue. Este pez picudo, una variedad de atún aproximadamente de 2 metros de longitud, bueno, en la orilla de la playa. ¿Qué hubieras pensado, Lautaro? ¿Lo tratabas de ayudar o algo? Dices, bueno, No. aquí me hago un buen plato con este picudo, un buen Primero, ceviche. habría pensado que era un tiburón y habría estado grabando de Claro, es que lejitos. son primos del tiburón, ¿no? Sí, no, es un imponente ejemplar. Y claro, esto generó el asombro en todos los bañistas. Allangue se encuentra en la provincia de Santa Elena. Es una playa también a la cual llegan muchas personas, muchos turistas. A mí Preciosa, me gusta además. mucho, sí, particularmente me gusta. Y mira tú cómo el picudo se mueve, pero con una fuerza que, claro, difícil atraparlo ahí. 2 metros, imagínate. 2 metros. O sea, ¿cuánto pesa también este animal, este pez? Y bueno, esperemos que lo hayan ayudado y que haya regresado al mar. Y que no lo hayan hecho ceviche. ¿Quieres que te cuente dónde terminó María Mercedes? Una Sí. cosa es cuando uno lo va a comprar y otra cosa es cuando lo ve en su hábitat natural y dice, bueno, ayudémoslos a que regrese al mar. Seguramente todos los que estaban ahí participando dijeron, yo quiero un pedacito. Ay, no, Un poco de Lautaro. ceviche. Qué rico que es. Claro, Aquí- además sí, de todo, la verdad. eso es cierto, eso es cierto. En todo era adrenalina y diversión, tenemos que decirlo, hasta que de pronto un coche perdió el control y se fue contra todos. Sí, tú te refieres al incidente que se registró el domingo, esto en Atuntaqui, donde tenemos imágenes nuevas y exclusivas. Vamos primero con las tomas de cómo fue el accidente, porque recordemos que hubo un choque de un piloto de estos cochecitos contra la gente que miraba el espectáculo. Ahí viene el vehículo, este vehículo de elaboración bastante artesanal Sí. y esta competencia también de estos coches en Antonio Ante y Imbabura. Este coche sin control, porque iba aproximadamente a 40 kilómetros por hora en esta pendiente, perdió el control y se fue contra los asistentes. Hay que contarles que es una competencia popular que se hace cada año, esto por motivo del aniversario de San Roque, que es la parroquia de Antonio Ante, que entonces tiene como tradición que elaboren sus propios coches y lanzarse por esta calle, que por cierto termina o desemboca en la Panamericana Norte. El inconveniente es, y por eso el titular de nuestra producción, quiten de ahí que el coche viene sin control. Viene sin control y luego de este accidente lamentable que dejó a algunas personas heridas, no fallecidos hay que decirlo, venía otro coche también a mucha Sí. velocidad, que tuvieron que dar indicaciones, limpiar inmediatamente la calle porque la competencia continuaba y era en ese momento imposible detenerla. Y esta es, lo que estamos viendo en pantallas, esta es la calle del accidente. Justo ahí estábamos observando donde se impacta este cochecito. Vemos que han colocado una serie de llantas en todo el contorno de la calle para evitar que se registraran estos incidentes, que igual no sirvió de nada porque de todas maneras se impactó contra la baranda y contra los asistentes. Y ahí donde está esa camioneta blanca, ese es el punto, María Mercedes, donde se registró este accidente el domingo en la mañana. Estaban las vallas, estaban las llantas, ayudaron un poco a sostener el impacto, pero vamos a ver, y tenemos también pronunciamientos sobre este caso. Sí, conversamos con moradores del sector, quienes nos cuentan con más detalles cómo se vivió esta emergencia lamentable en un día de celebración. Yo estuve ayer aquí en primera fila, se puede decir. Todos los coches bajaban normal hasta que bajó el coche que se accidentó, lo cual el momento que él salta se descarrila y se va contra las mallas, lo cual dejó ahí a unas personas heridas y dando gracias a Dios no me pasó nada, pero estuvo muy cerca que me pase algo. Y donde hubo una persona herida, estuvo una niña inconsciente, un niño estaba también en mal estado, estaba también el señor que estaba acostado con la pierna y o sea, yo me salvé con las justas, dando gracias a Dios y estoy bien. Bueno, dicho esto, María Mercedes, ¿qué tal si le damos paso a Analí Vasco? Porque te cuento y les cuento a todos que hoy juega Independiente del Valle y ojalá su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Vamos con Analí, buenos días.